18:05 y así estamos arrancando. Opa, miren quién apareció, ¿eh? No me esperaban. Pensaba que iba a estar Andrea Recupero acá. No, negativo, no está Andrea Recupero. Tuvo que solucionar unos temas personales y así que hoy los vamos a estar acompañando a nosotros. Medio a lo Colapinto, lo único que me pidió es tratar de no chocarla, me dijo el médico. Vos dale, mientras que aguante, dale, pero no la choques, eso sí. Así que acá estamos tratando de cumplir la meta de completar la carrera hasta las 20 horas en una tardecita que se ha ido poniendo fresca. 14 grados creo que es la temperatura en estos momentos y parece que fuera menos, parece que fuera menos porque se está nublando, se está poniendo medio gris, medio chotín. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Pronóstico de lluvia, creo que no hay, pero sí pronóstico de que va a bajar la temperatura en los próximos días, porque bueno, ya se viene aproximando el invierno. Bastante changüí ha dado el otoño con su extensión de altas temperaturas, que llegamos a tener 25, 26 grados, no hace tanto. Miren cómo terminamos por tener 25, 26 grados en esta época y que al otro día 8. Pero bueno, así son las cosas. Hoy es un día muy especial, hoy es 20 de mayo, es particularmente un día especial porque hace 49 años aparecían acá, en la esquina de Avenida Richieri y Perito Moreno, dentro de un auto, los cuerpos de el presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, y del senador Selmar Michelini, junto a dos militantes, Rosario Barredo y William Whitlow, asesinados en el marco del Plan Cóndor de la dictadura. Gutiérrez Ruiz, como decíamos, había sido presidente de la Cámara de Diputados hasta el 27 de junio de 1973, representante del Partido Nacional, y Selmar Michelini, senador del Frente Amplio. Fueron secuestrados la noche del 18 de mayo de 1976. Selmar Michelini estaba alojado en el Hotel Liberty, acá en pleno Corrientes y Florida. Desde ahí se desarrolló el operativo donde fue secuestrado. Gutiérrez Ruiz vivía a unas pocas cuadras de allí y salva su vida esa misma noche Wilson Ferreira Aldunate, porque no se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, estaba en Lobos, y le dio tiempo a uno de los hijos de Selmar Michelini de avisar y que obviamente abandonaran la casa, esa quinta La Panchita, donde se estaban alojando y donde fueron, cuando llegaron a buscarlos, ya no los encontraron. Esta es una fecha muy significativa también porque desde hace 30 años en Uruguay se realiza todos los 20 de mayo lo que se conoce como la Marcha del Silencio, reclamando la aparición con vida de los desaparecidos y por supuesto por memoria, verdad y justicia. Son marchas, movilizaciones muy numerosas, asimilables a lo que sucede acá el 24 de marzo. En este caso no exenta de participaciones que fueron más allá de lo específicamente político, porque la mayoría de los equipos de fútbol profesionales de primera división y los equipos de básquet también aparecieron este fin de semana con remeras alusivas precisamente a la consigna de memoria, verdad y justicia.
a 49 años de estos asesinatos. También se dio a conocer allá, y que es muy importante para entender cómo funcionaba el Plan Cóndor. La gran mayoría de los desaparecidos uruguayos desaparecieron en la Argentina, no desaparecieron en Uruguay, y particularmente donde se los alojaba, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, era en Automotores Orletti, era el centro de detención donde generalmente iban los uruguayos secuestrados en Argentina, y es donde la justicia determinó que habían sido torturados primero y asesinados después, tanto Héctor Gutiérrez Ruiz como Selmar Michelini. Y había un militar también ahí, un militar uruguayo. Sí, había militares uruguayos, por supuesto, actuaban en coordinación militares uruguayos. José Nino Gavazo, Pajarito Silvera, más de uno había que actuaba allí en Automotores Orletti. Lo que determinó la justicia es que en el operativo en el que se secuestra a estos dirigentes participaron algunos militares uruguayos, pero también militares argentinos, porque es prácticamente imposible para un militar uruguayo desconocer. En la casa de Gutiérrez Ruiz había un cuadro de Aparicio Saravia, y es prácticamente imposible para un uruguayo desconocer quién es Aparicio Saravia, y uno de los militares que entró a la casa a secuestrarlo preguntó: ¿y este quién es? Por lo que a partir de ahí se empezó a desilvanar y se llegó a la conclusión de que había sido un operativo conjunto. En el día de ayer también les decía, la Cancillería uruguaya dio a conocer una serie de documentos relacionados a la dictadura y a estos hechos. Uno de ellos es una comunicación de la Cancillería uruguaya a la Policía Federal Argentina y también a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, cancelando en su momento los pasaportes de Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate, una serie de comunicaciones y de seguimientos respecto a las actividades que hacían estos legisladores, incluyendo una serie de actividades de Wilson Ferreira Aldunate en Estados Unidos denunciando las violaciones a los derechos humanos en el Senado de ahí. Como así también apareció un memorándum, que quizás es uno de los documentos más importantes que se dieron a conocer, respecto a la maestra Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, que fue secuestrada del jardín de la Embajada de Venezuela en Uruguay, y ese memorándum que se da a conocer es toda una serie de evaluaciones y de discusiones internas entre los militares y también civiles involucrados respecto a qué hacer, si legalizar la detención de Elena Quinteros o hacerla desaparecer. Digamos, lo que podía tener como consecuencia una cosa y otra, finalmente resuelven hacerla desaparecer, hecho que sucede hasta el día de hoy. Se desconoce cuál ha sido el destino de Elena Quinteros. Así que es un día particularmente importante. Después vamos a seguir comentando otras noticias del ámbito nacional, pero bueno. La marcha es hoy. La marcha es hoy, ahora a las 19:30 horas, está convocada en el centro de Montevideo. Son marchas muy impresionantes, que congregan una gran cantidad de personas y tienen esa particularidad de ser marchas que se realizan en silencio. 18:13, vamos a escuchar un poquito de música y arrancamos esta vuelta completa de martes. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vamos escuchando, por supuesto que les damos nuevamente la bienvenida y también saludamos, ustedes ya lo habían escuchado porque estuvo interviniendo recién, a Luis Brustein, que lo tenemos acá. Hola, ¿qué tal? Derecha. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Luis? Bien, por suerte. ¿Cómo te está tratando este invierno que se vino surrepticiamente? Después de las elecciones. Después de las elecciones se vino el invierno con todo. No, qué sé yo. Se lo banca, ya uno de Jovato ya viene con la rutina armada. Ya sabemos. Es interesante hablar el post-elecciones, Uh-huh. Es interesante. Estaba mirando recién en el noticiero al presidente de la Cámara Argentino de Comercio Argentino Norteamericana, que está mal denominada, igual que Trump, que quería que el Golfo de México se llame Golfo de América. Está mal dicho americano. Americanos somos todos porque estamos todos en el continente americano. Norteamericano está mal dicho porque en Norteamérica están México y Canadá también. Son estadounidenses y no jodan. Pero bueno, el señor que preside esa cámara reclamó más institucionalidad para darle mayor competitividad al comercio, a la industria, a la economía en general. Y se lamentó porque no estaba ficha limpia, que no había salido ficha limpia. Este señor, que se llama Gómez Minujín, ajá, es el hijo de Marta, la artista Marta Minujín. O sea, en realidad se llama Facundo Gómez. Claro. Pero como para ser directivo del JP Morgan, queda feo llamarte Gómez. Un par de apellidos necesita. Y que queda feo ponerle estadounidense a la cámara, también le ponemos americano, que suena más americano. Claro. Entonces me pongo el apellido de mi mamá también. Yo, si me pusiera el apellido de mi madre, parecería un conde. No, escuchame, la rompes toda. Claro, Brustein Bonaparte. Brustein Bonaparte, escuchame. Ya está. Pero bueno, acá está. Gómez Minujín expresó a un sector
del Círculo Rojo, como le dicen, y hizo esas expresiones. Sobre todo me llamó la atención ese reclamo de institucionalidad en un contexto como que dijo algo así, que los discursos están bien y estamos todos de acuerdo, los discursos de Milei, ¿no? Ajá. Queremos más institucionalidad. Y uno piensa que le salen al cruce por alguna barbaridad que haya dicho. No. Y la verdad que no. Ellos hablan de ficha limpia cuando alaban a un presidente que tiene una denuncia por estafa millonaria en Estados Unidos. En el propio Estados Unidos, ¿no? O sea, en el país con el cual estos quieren congraciarse, el presidente al cual estos dicen que está perfecto, tiene una causa por estafa millonaria abierta en los tribunales norteamericanos, con varios protagonistas de la acusación, ¿no? Con una acusación con varios de la gente que fue afectada por la estafa con las criptomonedas. Pero la poselección está relacionado con esto que estamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Está relacionado con esta idea, con esto de la Cámara, que son los empresarios cómplices con un proyecto de país que se está manejando. Y yo la verdad que quisiera aclarar una cosa. Todo el mundo sabe que nosotros hemos sido muy críticos con las posiciones de Macri, con las posiciones de Milei, pero la verdad que después de un hecho electoral donde sale ganador, en ese caso el candidato de Milei, uno quisiera poder decir, bueno, qué bárbaro, fue un acto democrático, tenemos a ver cómo se portan con esta aval que han encontrado en las urnas. Y la verdad que es desastroso, porque inmediatamente la primera señal que dio el gobierno después de los resultados electorales, que de alguna manera lo favorecieron, porque tampoco es que sacó el 30% de los votos de los argentinos, sino que sacó el 17%, porque la mitad del electorado no fue a votar. Pero con ese 17% tuvo más votos que los demás competidores. ¿Y qué fue lo primero que hace? La primera señal que dio fue desarmar por decreto, deshacer por decreto la misma comisión investigadora que él había creado por decreto, preocupado por las repercusiones negativas que tenía previas a la elección la estafa con las criptomonedas. En ese momento parecía que eso a la sociedad realmente le estaba impactando. O sea, que un presidente estuviera tan claramente involucrado en una estafa que por lo menos implicó $200 millones que se los llevó al bolsillo los socios de Milei, que son los que están más denunciados, digamos, en este delito. Realmente el gobierno en ese momento pensó que la criptoestafa lo podía afectar, y en las encuestas tiraban resultados que parecía que había bajado la imagen con esa historia. Bueno, Milei, ¿qué hace? Apenas resulta que su candidato gana las elecciones, él lo que hace, de la misma forma que por decreto había creado una comisión, entonces ahora dice, así que a la sociedad le importa 3 pepinos que yo esté involucrado en una estafa multimillonaria, entonces a mí tampoco me importa un pepino. Fue y por decreto desarmó la comisión que lo tenía que investigar, que él había armado por decreto. Y en esto no es solamente alguien que esté involucrado en una estafa, que es un pícaro, hasta lo podría ser, sino alguien que está promoviendo un país de estafadores. Porque se supone que si a vos te preocupa cuando te denuncian por una estafa y querés que te investiguen realmente porque estás limpio, armás una comisión que no sea polémica, que sea bien transparente. O sea, una comisión donde haya gente que no sea sospechable de tener alguna parcialidad. Y este tipo lo que hizo fue armó una comisión con sus empleados. O sea, la jefa de asesores, del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, era la que estaba a cargo de la comisión que lo tenía que investigar. Eso en primer lugar.
O sea, formó una comisión que era puro humo. Puro humo. No había ahí ni siquiera la mínima intención de decirle a la sociedad, miren, estoy limpio, yo esto no lo hice. Segundo tema, desarma la comisión diciendo, el argumento del decreto por el cual desarma la comisión es que ya cumplió con sus funciones, pero no muestra ningún resultado de ninguna investigación. O sea, no dice, creemos que esto pasó en una Tulum Zarabaza y entonces el presidente Javier Milei no tiene nada que ver. No dice nada. No presentaron el informe de esa comisión, pero dicen que ya terminó su función. ¿Cuál era su función? Engaña pichanga antes de las elecciones. No se puede hacer otra lectura. No se puede hacer otra lectura. La verdad es que el votante de Milei tiene que entender eso. Tiene que entender que un candidato o un presidente tiene que respetar no solamente a los que lo votan, sino también a los que lo votan en contra, o a los que votan a otros candidatos. Segundo dato que da una idea del tipo de libertad que propone esta gente. En una entrevista pública en los medios, Milei calificó de héroes a los que evadían impuestos, ¿no? Uh-huh. Y además dijo, no me interesa a mí combatir en el plano económico ni al narcotráfico, ni a los corruptos, ni a los evasores. Para eso está la policía. Lo cual es una gran mentira, porque muchas veces la única forma de combatir al delito es agarrándolos por el lado económico. Bueno, así le pasó a Al Capone, y no por casualidad. Milei dice que Al Capone es uno de sus ídolos. Claro. Entonces, ¿qué tipo de sociedad es el que está proponiendo? Porque en todo esto, ¿qué es lo que está escondido? Es que hay un presidente que defiende a los estafadores, que defiende a los narcotraficantes. Hay un presidente que se involucra en una estafa pero se hace el pícaro y trata de ocultarlo, no. Aquí hay un presidente que lo que está promoviendo es ese tipo de delitos, porque ni siquiera le interesa ocultarlos. Como que le está interesando naturalizar ese tipo de problemáticas. Y vayan a contarle el efecto que tiene el narcotráfico y todo este tipo de cuestiones en los barrios populares donde el narcomenudeo, donde los narcos, vayan a contarle a la ciudad de Rosario, ¿no? O sea, cuando se habla de libertad, se habla de libertad para los delincuentes. No es la libertad que espera el pueblo cuando se habla de esas cosas. Yo lo que creo es que a mí realmente me llamó mucho la atención el mensaje que vino después de las elecciones con estas dos actitudes, con estas dos participaciones públicas del presidente. Realmente lo que está proponiendo efectivamente es libertad, pero libertad para los delincuentes. Y para la gente de bien, aguantarse a los delincuentes viviendo y disfrutando del fruto de sus actos. Así es. Vos viste que además ahí, viste, el pez por la boca muere. Porque cuando se discutió el tema de presupuesto de las universidades y que había que auditarlas para ver qué habían hecho con esos fondos, ¿qué dijo Milei? El que no quiere que lo auditen o lo investiguen es porque es un chorro. Sí, claro. ¿Qué fue lo que hizo él? No permitir que se lo investigue, sí. No permitir que se audite su participación en la estafa de Libra. Pero lo hizo públicamente. Públicamente. O sea, no me interesa, si yo hago esto igual me votan. Exacto. Públicamente ese es el mensaje. Hace eso, ¿no? Públicamente, y hace... Yo creo que hay un problema más grave, porque que Milei tiene este perfil, ya lo sabíamos de antes de las elecciones. A mí lo que me preocupa es los votantes. A mí me preocupa ese núcleo duro, que será más chico, será más grande, pero que en definitiva terminan manejando de alguna manera la política del país, y que parece no importarle. Por eso cuando dicen, los temas de la corrupción, y la verdad que es mentira, a la gente no le importa demasiado los temas de la corrupción.
Porque si a la derecha, que se rasga tanto las vestiduras por la supuesta corrupción de los gobiernos, del peronismo, etcétera, le preocupara realmente la corrupción y no simplemente utilizarla como una excusa, no podría estar respaldando a este gobierno de ninguna manera. Sin embargo, lo hacen. Y no les importa. Y no les importa la corrupción de Macri, claro. Y no les importa que se fugaron 25.000 millones de dólares. No les importa nada de eso. Entonces, dejen de mentir. No les importa la corrupción. Lo que les jode es que los pobres vivan mejor. Ellos crean la ilusión de que eso importa con un gran ruido mediático. Claro. Y con un gran ruido en las redes y todo lo demás. Pero la gente lo que está planteando es que le den una propuesta de futuro. Eso ni hablar. Y que no le mienta. Y lo otro muy preocupante para mí es un grupo muy importante de comunicadores, sobre todo de comunicadores, fingiendo demencia. Y no solamente los comunicadores, digamos, los que responden directamente al gobierno, los que de alguna manera naturalizan o terminan discutiendo como si no fuera un absoluto disparate el tema de que los narcos puedan venir y sin justificar el origen de su fondo de ninguna manera, blanquearlos y ponerlos a funcionar y comprar un auto sin que nadie le pregunte cuál es el origen de la plata, porque como decías vos, es así como se combate el narcotráfico, claro. Porque la gran dificultad que tiene el narcotráfico es cómo blanquean esa plata. Y vos escuchás que Milei dice esto y la gran mayoría de los periodistas lo terminan discutiendo como, bueno, será posible, no será posible, quizás sí, quizás... Vamos, muchachos, dejémonos de joder. ¿Cómo estamos fingiendo demencia con estas cosas? Es como vos decís, cuando vos decís eso, no solamente lo estás diciendo, sino que los estás llamando. Les estás diciendo, vengan acá, que aquí no los vamos a joder. Y que le digan a la ciudad de Rosario, si después no te jode, ¿no? Pero él cuando dice eso, cuando dice no lo vamos a combatir en el plano económico, le está diciendo, hermano, si tenés plata, ponela acá, no me importa. No pasa nada, si vení, comprá departamento, comprá auto. Fentanilo o cualquier berretada de esas, ¿no? Hay una cuestión así. Vos fíjate, están por un lado los grupos mediáticos, pero vos fíjate que en el corazón del voto a Adorni, en este caso en la capital, están en Puerto Madero, en Recoleta y en Palermo, ¿no? Y uno supone que ahí, bueno, en Puerto Madero y Recoleta está la gran oligarquía o los representantes, sí. Porque ahí cada departamento cuesta 2 palos, 4 palos, una cosa así, ¿no? Pero esa también es la expresión de una clase dirigente que tiene como su representante a estos personajes que terminan delineando un blanqueo de capitales, convocando a los evasores, convocando a los corruptos. Tenemos una oligarquía absolutamente amoral. Son amorales la oligarquía argentina. Sí, no. Yo creo que después de esta declaraciones o estas propuestas que está largando el gobierno, él puso denuncias contra 3 periodistas, en gran medida relacionadas a veces con las descartaron, ¿no? tema. Ya están las descartaron. Sí. La fiscal Paloma Ochoa. Él las puso, sobre todo descartó. Porque le decían nazi o le decían este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo yo creo que al tipo le afecta lo del blanqueo, porque ellos están apostando mucho al blanqueo, porque siguen teniendo el cuello de botella asfixiante con el tema del dólar. Totalmente. ¿No? 18:33, nos vamos a la primera tanda de esta vuelta completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. CDI Agustín Ramírez. Remodelamos integralmente el Centro de Desarrollo Infantil Rincón de Luz en Agustín Ramírez, con capacidad para 120 matrículas, 3 nuevas salas, patio renovado y equipamiento mobiliario. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas, todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Acostumbrado. Invite a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Horas 42 minutos. No te va a gustar, era lo que estábamos escuchando, que según ellos no necesitan nada. Tenemos, por supuesto, mensajes de nuestros oyentes que nos llegan al 11 3200 0530. Mario de Mataderos nos dice: Víctor Luis, equipo, buenas tardes. Me alegro que ya estés mejor. Ponele. Acá haciendo el aguante al programa y a la radio, escribo poco porque estoy manejando y aprovecho los semáforos. Bien, Mario, no me manejes el celular junto con el auto al mismo tiempo porque puede terminar mal, además de que te van a meter una multa. Hola, Víctor, dice Graciela de Almagro, conocí a la mamá de Elena Quinteros, la Tota, la querida Tota. Ella siempre buscó a su hija. Abrazo fuerte, Graciela de Almagro. Hola, consulta, ¿hubo detenidos desaparecidos que no pertenecían a ningún partido político, agrupación o sindicato? Sí, hubo empresarios desaparecidos porque se le querían quedar con los negocios en Mendoza, que no tenían ningún tipo de militancia política. Sí los hubo. Un mensaje más. Sergio de las Heras dice: muy buenas tardes, Víctor, bienvenido, querido amigo maestro Luis Dieguito, compañeros de la vuelta completa. Hoy menú bien peronista, polenta y con mucho orgullo. Pregunta para el maestro. ¿No es momento de volver a sacar el Clio, la bicicleta, las alpargatas y recorrer los barrios? Enorme abrazo y cariños, dice Sergio de la Heras. ¿Por qué decís? Yo creo que sí, yo creo que sigue estando eso, ¿eh? Yo creo que eso lo siguen haciendo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer siempre, no de vez en cuando. Son realidades nuevas y no las podés dar, no le podés dar respuestas si no las conocés. Y para conocerlas no es que vas y haces un análisis sociológico y sesudo diciendo eso es lo que podemos decir nosotros porque lo que tenemos que transmitir lo que se ve, pero para la militancia tiene que estar ahí viviendo con esa realidad y consustanciándose con eso para saber qué es lo que necesita. Absolutamente. Nosotros podemos describir qué es lo que pasa, pero para saber lo que se necesita y para armar de ahí un relato, un discurso que proponga un futuro para esa realidad,
tenés que estar ahí. Hay que estar ahí. 14 grados la temperatura. Bueno, hubo elecciones el fin de semana, un resultado favorable para la Libertad Avanza que le dio como un empuje a algunas de las cosas que venían preanunciando que querían hacer. Algunas cosas oscurísimas que querían hacer, pero ahora se sienten como habilitados a impulsarlas. Hoy es martes y tenemos a Vicky Donda en Derecho a tener derechos, y uno de los temas que nos va a hablar es precisamente de este. Así que vamos con su cortina y ya está con nosotros Victoria Donda. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la red de abogados de Argentina en la vuelta completa. Un espacio para hablar acerca de los derechos que podemos defender desde la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto como siempre. Muy bien. Estamos bien. Nosotros siempre estamos bien. Un gusto, por supuesto, que estés acá en la vuelta con nosotros. Recién decíamos, bueno, se envalentonaron y una de las cosas que venían preanunciando que iban a llevar adelante, que es la reforma migratoria, bueno, ahora parece que se decidieron a hacerlo. Sí, en honor a la verdad lo hicieron antes de las elecciones, no lo habían anunciado completamente, lo que habían anunciado era un comunicado oficial. Ahora esto ya es oficial. Quieren modificar por decreto la ley migratoria y lo que van a llevar adelante es una serie de irregularidades enormes como otras en otra materia que voy a hablar al final, pero en particular la ley migratoria nos preocupa porque va a dejar a muchas personas, sobre todo migrantes, obviamente, que están en situación de vulnerabilidad mucho más vulneradas en sus derechos. Así que también queremos ponernos a disposición. Lo primero que queremos decir de este decreto es que es incompatible con el acuerdo de libre circulación del Mercosur. Por lo tanto, como es incompatible con un acuerdo que es un acuerdo multilateral que implica a varias naciones, tampoco podrían modificar esta ley por decreto. Lo segundo es que obviamente avasalla uno de los derechos humanos inalienables, que es el derecho a migrar. Además, digamos que es un derecho que la humanidad ha hecho uso de ese derecho desde que existe. Desde que existe la humanidad como humanidad, la migración ha sido un hecho social excluyente y que ha dejado registro hasta en la historia. O sea, el pretender que no se migre es un gran problema. Por otro lado, que estas modificaciones que quiere impulsar el gobierno se basan en, obvio, como casi todas las modificaciones que quiere impulsar, en la inexistencia de cualquier tipo de estadística científica. Te dicen cosas como hay 1.700.000 inmigrantes en forma irregular en la Argentina. ¿De dónde sacan la cifra de 1.700.000 inmigrantes irregulares en la Argentina? Si están irregulares. Si son irregulares es imposible saberlo, pero sí lo que es posible saber es que las organizaciones que trabajan con los migrantes, que hay muchas, están en contra de esta cifra. Esta cifra es una cifra inventada, como los 47.900 millones puntos de inflación a los que íbamos a llegar si no nos acogíamos a todas las medidas que nos están cogiendo de mi ley. Bueno, por otro lado es una restricción obviamente discriminatoria, porque hay que ver a quién le aplican esta ley. Yo me pregunto, si vos sos un migrante que ha decidido por alguna extraña razón y porque tomaste mal el agua de chiquito, venirte a vivir desde Francia a la Argentina de Milei, ¿te van a aplicar las mismas restricciones que a un compañero de la patria hermana de Bolivia o Paraguay? Me huele que no. Me parece que es abiertamente discriminatoria. Bueno, que criminaliza la movilidad humana, esto ya lo planteé, y por otro lado que no hay ninguna necesidad y urgencia. O sea, el uso inadecuado del DNU, que es el decreto de necesidad y urgencia, es flagrante ya, como que es intolerable como usan esta herramienta para absolutamente cualquier cosa que se les ocurra.
Bueno, obviamente estamos muy preocupados por esta situación que además luego genera violencia en la calle, porque esto significa que la policía le aplique su poder de policía a las personas que tal vez estén en una situación irregular, tal vez no. Pero sí habilitan la violencia. Sí van a habilitar algo que es la portación de cara, que es muy peligroso, ¿no? Y esto nos preocupa y nos preocupa mucho, porque si algo que sigue estando prohibido en Argentina, porque por lo menos hasta ahora no la han derogado, es la ley antidiscriminación. Discriminar en Argentina está prohibido. Sí tienen que saber que esa ley existe. Yo no lo quiero decir muy fuerte, porque si se enteran que existe, tal vez la deroguen también, la anulan, y empiecen a prohibir, empiecen a permitir libremente la discriminación. Esto en un marco de mucha preocupación, porque como vos bien decías, Víctor, se envalentonaron. ¿En qué se muestra que se envalentonaron? Me parece que las primeras medidas, tanto de desarmar la unidad de investigación de la estafa de la criptomoneda, que dependía del Ministerio de Justicia, es una medida que muestra que ya no les importa ni siquiera mantener las formas. Por otro lado, hoy sí sale una reglamentación realmente muy peligrosa, que es bajar los estándares para que se les exigían a las personas que pretendían portar armas. La flexibilización. Y eso acompañado de las declaraciones del presidente, donde dice que no le importa de dónde venga la plata, aunque venga del narcotráfico, que para eso está la justicia, que investigue la justicia, pero que ellos van a recibir plata del narcotráfico para el lavado. La verdad es que lo único que nos está diciendo es que la vida de los pibes que mueren en nuestros barrios culpa del narcotráfico, como víctimas de las adicciones que parece le estamos ofreciendo al altar del capitalismo gore, como le han dicho alguna socióloga muy adecuadamente. Creo que es para preocuparnos. Nos dejan, a los jóvenes les dejan dos caminos. Si sos varón, ser un soldadito del narco, o morirte en alguna calle de alguna villa, y si sos piba, OnlyFans. Esa es la propuesta que tienen para nuestra juventud, una juventud que sí tenemos que empezar a hablarles y sobre todo escucharlos, porque por algo no están yendo a votar, por algo hay un sector de la sociedad que está muy enojado todavía con la política y que lo manifiesta no yendo a votar, así como en el 2001 una parte de mi generación lo manifestaba votando clemente o votando con el voto impugnado. Hoy lo están manifestando no yendo a votar. Sí. Es cierto que la Libertad Avanza ha ganado por un margen pequeño, pero ha ganado por un margen en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires. No es menos cierto que el dato destacado de estas elecciones es el ausentismo, la cantidad de gente que no fue a votar y la cantidad de gente que no quiere ir a votar. O sea, Milei salió a pedirle a los porteños y porteñas que lo acompañen y solo lo acompañó el 15% de esa población. Bueno, a nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad histórica de ir a hablar con ese 50% que se quedó en la casa. No sé si para entenderlos, comprenderlos, compartir lo que les pasa, pero por lo menos para escuchar qué es lo que está pasando, porque evidentemente estamos en los barrios, pero hay una parte que no estamos escuchando. Claramente, ¿no? Claramente está sucediendo eso. Yo creo que ya hemos llegado a un punto en ese aspecto que es hasta más peligroso que el enojo, que no van a votar porque están enojados, no van a votar por indiferencia. Ya les resulta indiferente lo que suceda a nivel de una elección nacional. Porque, viste, si yo estoy enojado con vos, Luis, es que todavía me importás, viste, todavía creo, viste, ahora, si a mí ya me da exactamente lo mismo, si vos estás, si no estás, si venís, si no venís, dejaste de existir prácticamente. Y yo tengo esa sensación que hay una cosa ahí que se está volviendo incluso más peligrosa, que es la indiferencia. Es decir, estos hablan de cosas que a mí, viste, no solo no me representan, no sé ni de qué hablan, viste, hablan de cosas que le interesan a ellos, y ahí está el doble problema con el gobierno de la Libertad Avanza. Es cierto, votaron horrible y se envalentonaron, porque la verdad que lo que sacaron es flojo, pero hay un segundo tema que es la indiferencia hacia la política, que es de alguna manera un triunfo bis de este proyecto político. Y creo que hay que prestar atención a eso, porque el enojo es más fácil de solucionar que la indiferencia, y sí, estamos entrando en el campo de la indiferencia, ¿no? Resentimiento hacia la política. Yo creo que el resentimiento es muy fuerte en una parte de la sociedad que está
resentida que la política no le ha dado, no ha cumplido, no hemos cumplido con las promesas de la democracia. Entonces, Cristina habla de insatisfacción democrática. Totalmente. Y creo que en eso sí hay que replantearse qué tipo de Estado queremos y cuáles son las propuestas que vamos a ofrecer. Y ahí las limitaciones de nuestro proyecto político también, o por lo menos las propuestas que salimos a decir en la ciudad de Buenos Aires. No es un momento donde el mundo se divida entre la ultraderecha, un Estado presente y eficaz, y el vecinalismo más despintado. O sea, estás de un lado o estás del otro. En el medio no hay nada. Y me parece que eso queda claro en la elección. Somos lo que somos y lo que somos hay que defenderlo. Y hay que salir a escuchar a la gente. Uh-huh. Ahora, qué combo que se está armando, ¿no? Porque se flexibiliza el uso de armas, se le permite a los narcos que vengan a blanquear plata sin ningún requisito, se retira el Estado de los barrios, a los migrantes, que claro, se reprime a los migrantes porque son poblaciones sumamente trabajadoras. El liberalismo siempre tuvo esa ambigüedad con el tema de las migraciones, porque la Argentina tradicionalmente es un país con mucha migración, todos somos hijos o la mayoría somos hijos de inmigrantes, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y en gran medida fue Sarmiento el que trajo los inmigrantes de origen europeo, los italianos, los rusos, los polacos. Y él lo hacía porque él tenía poca confianza en el pueblo originario. Sí. O sea, eran la barbarie. Era racista. Era la barbarie. Claro, yo sé que hay alguna gente que trayendo gente blanca era racista. Y el tipo en realidad se desilusionó mucho porque la migración que empezó a llegar era de gente pobre que venía de Europa, pero de España y de Italia, y no de Inglaterra Italia, y Alemania, pero con hambre. Claro. Era gente trabajadora, igual que la que estaba acá, y con el mismo nivel de instrucción. No tenía no venían eruditos. No era lo que él quería cuando abrió la idea de la migración, ¿no? Y sobre esa contradicción básica, el liberalismo argentino siempre tuvo esa contradicción entre el odio y el amor a lo que viene de afuera, ¿no? Bueno, igual acá hay otra cosa, me parece, ¿no? Más fascistoide, no es una contradicción entre en la migración, es racismo. El liberalismo argentino es profundamente racista, entonces por supuesto los que quieren que vengan son los que ellos consideran los superiores. Uh-huh. Ahora, qué contradicción, ¿no? En las mesas de migrantes ganó Adorni. Sí, igual decía, yo estaba leyendo ahí mucho que voto venezolano, históricamente, porque en estas elecciones, como eran locales, podían votar el migrante que tiene papeles, el ¿no? que tiene. Y fue uno de los registros más bajos en la historia, no solamente de la votación en general, sino que además fue mucho más bajo en los votantes de países vecinos, ¿no? Hay un fenómeno en los migrantes que también tenemos que entender y que tiene que ver con el cepo. Los jóvenes migrantes, nosotros hemos trabajado mucho sobre la población migrante en el INADI, y una de las críticas que habían era que los jóvenes migrantes estaban acostumbrados a familias que se autovalidaban en sus propias familias de origen y en sus países de origen por las remesas que enviaban. Claro. Y en un momento no pudieron enviarlas más. La propuesta de Milei de dolarizar la economía, por supuesto que es atractiva, es mentirosa, pero atractiva. Entonces, para los jóvenes hijos de migrantes, es una propuesta que les permitiría de alguna manera volver a revalidarse en su familia de origen. Uh-huh. Sí, eso es cierto. Es un tema, el tema de las remesas. Yo creo que hay un tema político también ideológico detrás del migrante, sobre todo el venezolano, que tiene determinadas características y que es el que más va a votar generalmente en este tipo de elecciones, por lo menos en las anteriores. Claro. Siempre era el que más iba a votar. Veremos qué es lo que ocurre ahora con esta reforma migratoria, porque recordemos lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos esto ya se vivió hace un tiempo atrás, y gran respaldo tuvo Trump entre los migrantes que ya tenían papeles, apoyándolo para que expulsaran a los otros migrantes, y se encontraron con que ahora ellos no estaban
excluidos de esa expulsión. Salió en los diarios hace un día el caso de una familia argentina, que respaldaba a Trump, lo respaldó básicamente por ese hecho, porque iba a echar a los inmigrantes ilegales, y ahora uno de los que está encausado para ser expulsado es un hijo de ella. Y ahora también ojo lo que pueda pasar acá, anunció Trump que va a poner un impuesto a las remesas, sobre todo a las que van a México, que es mucho, en cantidad son mucho más que los otros inmigrantes, ¿no? Pero tenía una vecina muy humilde que decía un dicho que para mí hay que siempre tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vas a votar, que es que nunca hay que escupir para arriba. Totalmente. Nunca creer que estás salvado, que tenés la vaca atada, que a vos no te va a tocar. Caer en la cara, sobre todo si sos laburante. Totalmente, es así. 19 horas. Carlitos, ¿damos la media vuelta? ...14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...humedad 64%... para los próximos días... mínimas de 8, 10, 12, 13, 11... ...así que se viene el fresquito, como habíamos anticipado... ...aunque no hay pronóstico de lluvia para las próximas horas... ...al menos, por más que va a estar el cielo cubierto... gracias Vicky por haber estado acompañándonos como cada martes. Nos vamos a la tanda y con estas guitarritas, si nos esperan unos minutos, los seguimos acompañando hasta las 20. Somos Radio AM530. Pavimentos en Curva de Chávez. Finalizamos obras hidráulicas en Curva de Chávez. Sobre la calle General Hornos, construimos sumideros y reconstruimos intersecciones para evitar anegamientos y mejorar la transitabilidad, beneficiando a los barrios La Colorada Este, 5 de enero y Curva de Chávez Norte. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora, somos el gobierno de la comunidad. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com.
el nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Carlito, por lo menos eso es lo que anda pidiendo Billy Bond and the Jets, que es lo que estábamos escuchando. Y hablando de si te sobra una moneda o si no te sobra una moneda, la Radio de las Madres viene creciendo y ustedes lo saben. Activar las notificaciones, los necesitamos dale like
para seguir adelante. Suscríbete a nuestro Tenemos canal. los mejores programas, Somos el periodismo Radio más comprometido AM530. y una coherencia editorial Construimos que comunidad. ustedes valoran desde Buscamos hace la tiempo. verdad. Tenemos Siempre. una gran audiencia y queremos llegar a más gente. Para poder dar un salto técnico, vamos a mejorar nuestro transmisor, aumentar la potencia de nuestra antena, incluir un generador para no cortar las transmisiones y renovar las cámaras del estudio. Mejorar las condiciones técnicas es hacer que nuestra comunidad siga creciendo. Esta vez tenemos un gran objetivo: juntar 25 millones de pesos. Tenemos que bancar a la 530. Aprendimos de las madres a ser libres y por eso estamos acudiendo a la comunidad de nuestra querida radio y a nadie más. Reunir 25 millones de pesos en la Argentina de Milei parece imposible, comunidad. pero si 2.500 oyentes siempre ponen 10.000 pesos cada uno, podemos lograrlo. Es un esfuerzo, lo sabemos, pero confiamos en ustedes. Queremos una radio más grande para una audiencia cada vez más grande. Banca a la 530. ¿Cómo? Es muy sencillo. Entrá a www.am530somosradio.com, cliquea en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegí la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretá el botón Unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530. Para cualquier consulta, mandanos un mensaje al teléfono de la comunidad 11 6419 1650 o manda un mail a info@am530somosradio.com. Y a las 19 horas 10 minutos nos vamos a la siguiente comunicación de la tarde. Tenemos del otro lado del teléfono y por supuesto le agradecemos mucho que nos atienda a Juan Enrique, licenciado en Economía y Contador Público, director de Sigma Global Sociedad Anónima. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo y Luis Brustein te dan la bienvenida a la 530. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Luis? Un placer. Hola, y muchas gracias por la consideración. No, por favor, un placer para nosotros escucharte y que nos ayudes a salir de algunas dudas respecto a lo que viene anunciando el gobierno, que no termina de concretarlo, pero que en principio parece que pretende hacer una suerte de blanqueo sui generis que le permita, dicen ellos, a la gente sacar los dólares del colchón, pero parece ser bastante más complejo y grave lo que se proponen que simplemente que la gente que tiene $500, $1.000 guardados los ponga a circular. Sí, Víctor, es un mensaje engañoso lo del gobierno y están bordeando con lo ilegal, porque acá tenemos legislación, la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria, la Procuraduría, la Procelac, la Unidad de Información Financiera, la misma ARCA, AFIP, y creo que sobrepasar por todo eso con un decreto ya no sé si bordea la ilegalidad o es ilegal. Y después, bueno, el mensaje engañoso tiene que ver con que no es para el pequeño acumulador de dólares que tiene 100 o 1.000 o tal vez 10.000 que por ahí de sus ahorros para cuidarse tal vez de la inflación o porque le fue reserva de valor. Bueno, no tiene nada que ver con eso. El mensaje del gobierno es claro. Ayer el presidente hablaba directamente a los narcotraficantes en un mensaje muy complejo y que nos pone en riesgo a todos los argentinos. Todos los economistas, los contadores sabemos que el crimen organizado se combate a través de la pista del dinero, con políticas fiscales duras para acorralarlos. Y eso no es como decía ayer el presidente. Yo conozco al presidente de antes que sea presidente, he debatido muchas veces con él. Yo lamento mucho lo que está pasando en la Argentina, justamente se combina con la compra de armas express. Y además la triste combinación es con la situación social de la República Argentina, que hay 6.000 barrios populares con fuertes carencias donde viven 9 millones de argentinos, de los cuales el 50% son menores de edad. Lamentablemente esta combinación es lamentable, triste, porque cuando el narcotráfico vos lo dejás blanquear, le das poder, legitimidad, y eso
se mete de lleno en la sociedad argentina, como pasó en algunos países latinoamericanos que después permitieron la intervención de la DEA, de la CIA, y bueno, no quiero describir más la situación porque es muy triste y lamentable. Juan Enrique, una de las cosas que plantean ellos que podría llegar a incluir este nuevo sistema es una flexibilización o una simplificación en las declaraciones juradas de ganancia, eliminando la necesidad de justificar detalladamente el origen del patrimonio. Este tipo de cosas no entran en conflicto con lo que son, por ejemplo, las reglamentaciones del GAFI respecto a la legalidad del origen de los fondos que circulan en las economías de los países. Sí, primero el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es una entidad creada en el contexto del G7, los países más desarrollados. Pero más allá de lo que vos describís, las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, donde se debe informar los bienes, el patrimonio, es un conflicto con la misma sociedad, ¿no? Es un conflicto con la misma sociedad, es un conflicto con el Estado, con mantener el Estado, con la distribución, con el crecimiento, con el desarrollo. Y además, después, en términos internacionales, el GAFI está creado en el contexto del G7, los países más desarrollados, los países donde hay empresas que hacen a la inversión extranjera directa de los países como el nuestro. Y por el mismo blanqueo del año pasado, Argentina estuvo al borde de ingresar a la lista gris del GAFI, de este Grupo de Acción Financiera, y así todo, que no ingresó, fue el año de peor inversión extranjera directa. Solamente llegaron a la Argentina 86 millones de dólares, la peor en 20 años, siendo que el promedio de inversión extranjera directa en la Argentina está entre 800 y 1.000 millones de dólares por año. Insisto, ¿no? La inversión en términos generales, agregados, está cayendo a un ritmo del 17%. Esto es, hay que describirlo con la realidad, es calamitoso. Con la indigencia, con la pobreza, con el cierre de pymes, con el desempleo. Esto, en términos históricos, ya lo vivimos también en la Argentina en los 70, en los 90, con Mauricio Macri en el 2018. Es lamentable que estemos pasando por lo mismo y que muchos argentinos por ahí todavía no lo perciban. ¿Cuáles son las consecuencias para el país, tanto en presente como en el futuro, que el GAFI te señale y te incluya en una lista de países no recomendados para las inversiones, o que, digamos, están al borde de la ilegalidad en lo que se refiere al origen de los fondos que se manejan en su economía? Las consecuencias son muchas, ¿no? Son varias. Los países desarrollados ya no miran a la Argentina como un posible lugar de inversión. De hecho, hace poquito hubo declaraciones del CEO de la Barrick-Gold, que se encuentra invirtiendo para extraer cobre en Chile. Ellos hablaban que no vienen a la Argentina por el retiro del Estado, por falta de inversión, por rutas, tendidos de torres de 500, electricidad, agua. Bueno, además de todo eso, hay muchas consecuencias en términos sociales, en términos económicos, políticos y también financieros, ¿no? Yo no soy un amante de las finanzas para hacer crecer un país, pero también eso le está pasando a este gobierno. No se está haciendo la renovación de la bicicleta financiera. Los inversores financieros también no ven en buenos ojos a este equipo económico. De hecho, por eso este llamado desesperado de generar un blanqueo tras otro. Cuando un país hace un blanqueo de capitales, que uno no le niega un blanqueo de capitales a ningún gobierno, todos los gobiernos han hecho, ¿no? Pero un gobierno que genera un blanqueo de capitales exitoso, después tiene que tener una serie de presión fiscal para beneficiar a los que siempre pagaron y para los que no pagaron que empiecen a pagar como corresponde, que en las declaraciones juradas figuren los patrimonios y se hagan las cosas como corresponde de un país serio. Bueno, si vos detrás de un blanqueo no generás esa presión fiscal, haces todo lo contrario, generás otro blanqueo, estás llamando a que este sea un país o un narcopaís, como lo describió ayer el presidente de la Nación, prácticamente hizo eso, ¿no? Llamando prácticamente al delito. Otra de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención respecto al contenido de este supuesto blanqueo o de esta nueva modalidad, como le llama Caputo, que no quiere que se le llame directamente blanqueo, es que no solamente no van a pedir, digamos,
origen de los fondos que se vienen a invertir, sino que además están tratando de implementar con este nuevo sistema mecanismos que impidan la trazabilidad de del origen de esos fondos a gobiernos futuros. O sea, te dejo entrar la guita del narcotráfico o del delito que sea y además te protejo para el futuro. Es una barbaridad. Bueno, mira, Caputo, tanto Luis Toto Caputo como Federico Sturzenegger, si la justicia funcionara como corresponde, no serían funcionarios, ¿no? De hecho, Sturzenegger estaba procesado por el megacanje del 2001 y ambos están imputados en la causa del mega endeudamiento del 2018, el más grande de la República Argentina, el más grande préstamo que dio el Fondo Monetario. Ahora, queda claro, Víctor, que cuando hablamos de blanqueo de capitales, la mayoría de la gente no tiene 100.000, 200.000 o 1.000 millones de dólares. Ese dinero se va formando como se está formando ahora. El gobierno le pidió al Fondo Monetario 20.000 millones, llegaron 12.000 y en menos de un mes y medio ya se fueron en la canaleta de la fuga el 10%, 1.200 millones. Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri se fueron los 44.500 que pidió Caputo, más los 100.000 que pidieron el mercado voluntario. Ahí está donde se va el dinero, ¿no? Piden prestado y lo fugan, están saqueando de la Argentina. Y después, por la otra puerta, el presidente les abre y dice, bueno, el que escapó de la garra del Estado es un héroe, entonces los puede blanquear. Bueno, eso te agradezco que me dé la oportunidad de contárselos a los argentinos. Sí. Y apoyando al narco que venga a blanquear, es como que esto ya, te digo la verdad, es todo una corrupción estructural, como lo describía mi profesor de la Universidad de Buenos Aires, Aldo Ferrer. Esta situación obviamente que la tratan de impulsar porque ellos también saben que aún con el préstamo del Fondo Monetario Internacional y lo que puedan llegar a conseguir por las retenciones, etcétera, no les va a alcanzar para sostener la bicicleta financiera. ¿Cuál es el destino de la Argentina en este sentido? O sea, cuando se terminen esos dólares, cuando ya no haya más fondo de olla que rascar, ¿qué es lo que va a suceder con la economía argentina a partir de la implementación de este carry trade eterno que pretende Caputo? Hola, ¿qué tal? Te habla Luis Brusten. Luis. Es para colgar un poco de la pregunta de Víctor, porque ¿cuánta plata tienen que pagar por mes por los intereses de esos bonos? Es una fortuna. No sé, yo estaba viendo un cálculo no hace mucho que era más o menos, un poco menos de la mitad de lo que gasta en general el Estado en todas las áreas que tiene que salud y demás, defensa y demás, ¿no? Son como 4.000 billones. Mira Luis, primero quería terminar de responder la pregunta anterior cuando me decías lo que pretende hacer Caputo. Por decreto no lo pueden hacer porque pasarían por encima de leyes como la ley penal, cambiaria y tributaria. O sea que lo pueden hacer, pero yo como contador no le recomendaría a ningún cliente mío, como lo van a hacer muchos contadores, de hacer un blanqueo, porque después le va a caer todo el peso de la ley, porque estos tipos no van a estar toda la vida, no son emperadores. Y Caputo es muy probable que tenga algunas causas cuando termine, igual que Javier Milei, y también detrás de ellos estén los que blanqueen en una situación irregular. Ahora, con respecto a lo que me decís, y sí, esto muestra claramente que es un pedido desesperado. La Argentina necesita muchos dólares, sobre todo cuando vos abrís importaciones, cuando das de baja aranceles, cuando protegés y arruinás la industria. Bueno, las necesidades de dólares, hay muchos estudios, muchas consultoras que lo están describiendo en este momento muy bien. De acá al año 2030, la necesidad de dólares de la República Argentina en este esquema económico es de 200.000 millones de dólares. Sí, o sea, es una barbaridad. Claro Cinco guerras de Ucrania. Claro, esto es insostenible. Solamente funciona con una entrega constante del patrimonio nacional, que es lo que están haciendo. Lo que están haciendo en el sur, en Tierra del Fuego, no es que vos decís, bueno, sí, están haciendo un beneficio para los precios que pagan los argentinos de la electrónica. No, esto es mostrar que ellos tienen poder, no tiene lógica fiscal ni lógica de precios. Es la implementación territorial de un proyecto de gobierno de deshacerse de la industria nacional. Y el escenario elegido
es el sur argentino, y ahí hablan de un escenario primarizado, sin industria, y con la soberanía debilitada. Bueno, lo que buscan es eso, es lamentable, por eso voy a agradecer constantemente la oportunidad que me dan para que los argentinos sepan de qué se trata y en manos de quiénes estamos, ¿no? Sí, una realidad que cada vez se complica más porque es un barril sin fondo, digamos, esto que se está llevando adelante. Hoy también el gobierno anunció, me causó mucha gracia cómo lo plantearon la mayoría de los medios, ¿no? Porque la realidad es que lo que resolvió el gobierno es retrotraer los derechos de exportación de la soja, el maíz, el girasol y el sorgo a los valores de enero anteriores. Pero en cambio casi todos los medios amigos del gobierno destacan que el maíz, el trigo y la cebada van a sostenerse hasta marzo del año que viene con este beneficio del descuento en las alícuotas. Ahora, ¿cuál vos que conocés también cómo se maneja el campo? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con esto a partir de ahora con un dólar planchado y un aumento de las retenciones en la soja al 33%? Bueno, hay que recordar que se vencía la baja de retenciones ahora el 31 de julio. Exacto. Lo que vamos a ver, va a haber muchas medidas de términos de corte electoral. Estaba recién analizando el tema de las retenciones, pero son todas medidas de corte electoral de corto plazo. Después de octubre va a cambiar seguramente todo, porque el gobierno no puede continuar con este superávit fiscal dibujado, no puede continuar con la salida de dólares por tener un dólar barato, y va a cambiar todo. Seguramente va a haber un fuerte ajuste, va a haber medidas como laborales, medidas previsionales, va a haber fuertes ajustes. Bueno, como ya pasó en la Argentina, Víctor, Luis, ustedes saben que esto ya sucedió en la Argentina y los resultados siempre son los mismos. Acá se va a poder soportar esto por ahí en términos financieros, pero en términos sociales no sé hasta dónde va a aguantar la clase media empobrecida y los pobres que están ya bordeando la indigencia. Sí, se viene complicando la situación económica. Ahora, más allá de eso, digamos, está bien, nos metemos en un terreno político si se quiere, pero tampoco se ve una alternativa desde el punto de vista económico superadora de esta que entusiasme al electorado. Por lo menos es lo que viene quedando demostrado. La gente no está yendo a votar directamente. Sí, es verdad. Yo creo que tenemos que trabajar para lograr construir un programa ganador, ¿no? Me incluyo porque no solamente el que haya sido o no funcionario, yo creo que todos los que estemos en contra de este gobierno de ajuste permanente, de corte violento y fascista, creo que tenemos que construir algún programa ganador, una alternativa. Tenemos que hacer una autocrítica de cara a la sociedad de muchas cuestiones. Un ejemplo es la educación, trasladada, pasada a las provincias sin financiamiento y con un constante decadencia. Hablar sobre lo que nos pasó con la inflación, sobre el superávit o déficit fiscal, cuáles son las circunstancias que nos llevó a eso y cómo lo podemos mejorar. Y bueno, sí, tenemos que enamorar, tenemos que convocar, tenemos que generar el creer en la política como herramienta de transformar esta realidad, que es la única herramienta. Tenemos que defender la democracia. Yo creo que, por eso, insisto, gracias por la oportunidad que me dan ustedes, yo creo que es importante trabajar en eso. Tenemos que enamorar, tenemos que empatizar transversalmente con todos los que fueron engañados por este gobierno, tanto jubilados, industriales, empresarios, el comercio. Bueno, transversalmente este gobierno les mintió a todos, les dijo que iba a dolarizar su salario y terminaron comprando carne en cuotas. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Dijo que no iban a aumentar las tarifas hasta que la Argentina no crece. No solamente las tarifas superan el 700% de ajuste, sino que la Argentina está inmersa en una profunda recesión económica que ya tiende a ser depresión, con muchos argentinos
desempleados y mucha clase media transformada en pobres. Uh-huh. Te hago la última, Juan Enrique, por lo menos de mi parte, porque hoy hubo una actividad en la ANCHAM, en la Cámara de Comercio estadounidense Argentina, y una de las cosas que pidió la ANCHAM fue que el cepo, que supuestamente lo habían levantado, pero que todos sabemos que no es cierto, a las empresas no le alcance a las empresas para, supuestamente, dicen ellos, favorecer la inversión extranjera. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el Banco Central y sus reservas si se abriera el cepo a las empresas y esto le permitiera girar todos los dólares que tienen en la Argentina a sus casas matrices? Bueno, sobre la Argentina están volando los buitres del norte, ¿no? Quieren saquearla y la están saqueando. La descripción de lo que vos me decías es como que vos tenés una lancha, voy a hacer una metáfora como hacen ellos, ¿no? La metáfora de la cunza. Vos tenés una lancha, tenés un agujero que te entra agua y haces otro para que salga el agua que entra. Eso sería darle la salida a las empresas. Hay más o menos 30.000 millones de dólares de remesas de distribución de utilidades de estos empresarios que se la quieren llevar. Y si se la llevan no la van a traer a la Argentina. Es casi el pedido es infantil, ¿no? Y es verdad lo que vos decís, nunca levantaron el cepo. Las empresas tienen el cepo y además, no solamente eso, acá hay que dar un detalle muy importante. Vos sos monotributista, trabajador de Rappi, de Pedido Ya, o sos un Uber y tenés efectivo para ir a comprar dólares y solamente te venden $100 porque tiene que ser a través de una caja de ahorro. ¿No era que los evasores eran héroes? ¿No era que la realidad es esa? O sea, o es que solamente para los ricos y los pobres no existen. Lo mismo con las políticas migratorias. Yo estoy de acuerdo que si viene un extranjero y es un delincuente hay que deportarlo. Bueno, tenemos el primero allá en Lago Escondido, ese Joe Lewis, que es un delincuente, es un extranjero y está cometiendo un delito de cerrar un lago. Ahora, de eso no dicen nada. El problema no es si sos inmigrante delincuente, el problema es si tenés o no tenés plata. Por ahí pasa la cuestión. Juan Enrique, muchísimas gracias por esta comunicación, Un saludo muy grande y gracias a ustedes por la oportunidad. Invito a todos los oyentes, @Juan Enrique Uva, lunes, miércoles y viernes, hago un vivo en YouTube y bueno, les agradezco la oportunidad que me dejen difundirlo. Pero por favor, gracias a vos por atendernos. Un abrazo muy grande. Saludos. Era Juan Enrique, licenciado en Economía, contador público y director de Sigma Global Sociedad Anónima. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre.
Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Susi Cadillac. Riff, sonando en la 530 cuando son las 19:39. Tenemos por supuesto mensajes de nuestros oyentes. Excelente Brustein, estadounidenses, dice Lili de la Plata cuando le señalaba más temprano a los de Lancham que no eran americanos, que eran estadounidenses. Hay que sancionar más fuertemente a los que no van a votar. Es joda, se quedan en la casa mirándose el ombligo. No puede ser que la mitad no vote. Egoístas de M, dice, o de MC. Es toda una sigla la firma. Otra vez sin luz desde las 10 de la mañana, las mismas manzanas de ayer, días de trabajo perdido, mercadería de heladera tirada, electrodomésticos quemados, personas electrodependientes, 12 horas sin electricidad y así. Por favor, ayuden a difundir. Una parte de la paternal está sin luz y ayer pasó lo mismo. Miguel dice, Víctor y equipo, sin duda no les interesa atacar la corrupción, lo que buscan es un pueblo sin derechos. Y nos cuenta que fue el viernes a casa Brandon y que la música estuvo muy buena. Bueno, nos alegramos mucho que disfruten de los regalitos que podemos hacerles gracias a nuestros amigos que siempre nos mandan entradas y cosas así. Hola Víctor, Luis y equipo, cariños Andrea. Hubo un descenso drástico en la participación ciudadana en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, preocupante. ¿Se está eliminando de facto la obligatoriedad constitucional del voto? Pregunta Augusto de Caballito. Y bueno, algo así está sucediendo. Es un orgullo y habla muy bien de nuestro país que puedan votar residentes extranjeros. Pero, nos pone, si hablamos de los de nuestra región, bolivianos, peruanos, paraguayos, chilenos, uruguayos, desde hace mucho que habitan nuestro país, están integrados a nuestra sociedad y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en los últimos 2 años se produjo un gran arribo de ciudadanos venezolanos, aproximadamente 500.000, y en menor medida colombianos. Todo bien, bienvenides. La mayor cantidad, 20.000, 30.000 de gente en la Plaza de Mayo, en la que habló Milei, fue ante venezolanos en ocasión de la visita y aparición en el balcón del frustrado presidente que juró ir a asumir a su país y terminó su viaje en el Madrid de Ayuso. Lo hablamos hace un ratito. Hola equipo de la vuelta, qué alegría escucharlos. Hoy falta Andrea, sí, ya lo explicábamos que estaba con un temita personal. Qué triste todo esto, che, pero a no perder las esperanzas que en algún momento seremos muchos los que despertemos. Quiero creer en eso, nos dice Cari desde Bariloche. Uno más y no jodemos más. Qué bueno escuchar a Víctor y a Luis, un dueto de grandiosos. Como si fuéramos dioses, pero no, te fuiste al carajo, Lucila, pero gracias igual. Obviamente ya colaboré con nuestra radio, nos dice, hay muchos mensajes de oyentes que ya colaboraron con la radio y les agradecemos, por supuesto. Uno más piconico, para entusiasmar a la gente a votar hace falta un discurso a la ofensiva, dando vuelta como una media todo lo que nos impuso Milei y anteriormente Macri, lo que Alberto no hizo, algo como lo que dice Grabois, medias tintas y negar al movimiento popular, no vamos a llegar a nada. Y este mensaje es una buena oportunidad para darle la bienvenida a nuestra querida Eva Cousovitis. Hola Evita Cousovitis, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros acá en el estudio. No, muchas gracias, muy contenta. Buenas Luis, buenas Víctor, un abrazo para Andre que no está y un abrazo para todas y todos los que están ahí escuchándonos. Y la verdad que ha habido muchos análisis respecto a qué pasó el domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no creo tener nada muy original, pero traje algunos números como para un poco poder compartir y entender. Y la verdad es que en un primer y rápido análisis, lo primero que nosotros podemos observar
es que casi la mitad de las porteñas y los porteños no fueron a votar. El 47% de quienes estaban habilitados para votar decidieron no ir. Por lo tanto, ahí lo primero que uno podría decir es, bueno, ganó la frustración, ganó la desesperanza y por supuesto ahí también, ¿no? Hay una evidencia de que estamos frente a una profunda crisis de representación. Yo quería dar un dato. La verdad es que este ausentismo es histórico para la ciudad de Buenos Aires. En el 2001, ¿se acuerdan? Ahí en el que se vayan todos, la verdad es que más del 70% votó en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, este dato es un dato que es revelador y que me parece que hay que analizarlo en detalle. Por lo tanto, Adorni, es decir, los libertarios, salieron en segundo lugar, después de quienes no fueron a votar con un 30%, Santoro con el 27%, cerquita de Adorni, 16% desplomado prácticamente el PRO, marcando un fin de ciclo, me parece, para el PRO, 8% Larreta, 3% para la izquierda y luego el resto de las fuerzas políticas que nos presentamos, que quedamos sin representación en la legislatura. A mí me parece que es importante comparar esta elección legislativa con la legislativa del 2021, porque en realidad son comparables porque no elegimos jefe de gobierno, si bien esta legislativa se superpolarizó, se supernacionalizó, pero lo correcto es comparar 21 versus 25 y ver un poco qué nos dicen los números. Bueno, lo primero que los números nos muestran es que Adorni, que hizo toda su campaña con Milei, sin una sola propuesta más que la motosierra y cerrar el canal de la ciudad, logró incrementar los votos en 175.000. Y esto, por supuesto, es un incremento significativo. Es decir, aparece un nuevo fenómeno. Yo no sé si recuerdan, pero en el 2023 el espacio libertario en realidad era bastante refractario en los grandes centros urbanos y lo mismo se veía en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora eso parece que está revirtiéndose y lo cierto es que Adorni en su campaña junto con Milei logran hacer base en la ciudad de Buenos Aires, logran incrementar el caudal de votos. La fuerza de Santoro respecto al 2021 en realidad pierde 35.000 votos, pero si uno suma los votos de Abal Medina y los de Kim, la verdad es que el peronismo mantiene del 21 al 25 la misma cantidad de votos. Y eso me parece un dato interesante sobre el cual empezar a reconstruir y a pensar en esa alternativa para el 2027. Cuando miramos los números del PRO, bueno, el PRO son los grandes perdedores. Del 21 al 25 perdieron 630.000 votos. La verdad es que eso es una barbaridad. Y también cuando miramos los números de la izquierda, ¿no?, del FITU, ahí vimos que el FITU en el 2021 sacaba 150.000 votos y ahora logra retener una banca, entra Vanina Biasi a la legislatura, pero logra solamente 52.000 votos. O sea que esto está mostrando que hay dificultades para las izquierdas, para los progresismos, sin duda, ¿no? Este contexto en el que nosotros estamos analizando. El partido que más crece es el Partido de la Desesperanza. Luego, el partido que más crece es el Libertario en la ciudad de Buenos Aires. ¿El 21 cuánto fue? En el 2021. Sí, ¿cuánto fue la abstención? No, la verdad que no me acuerdo exactamente ese número, pero debe haber estado en torno al 20%, 25% posiblemente. Sí, tendríamos que buscar ese número, pero lo que más crece, ¿no?, cuando yo analicé los números, es el Partido de la Desesperanza. Lo que más se incrementa, ¿no?, es quienes deciden no ir a votar. No tengo el número exacto, pero está en torno al 75%, cuando ahora está en torno al 53%. Después, quien más crece es, sin duda, el Partido Libertario, y luego está
el espacio que lidera Santoro, que mantiene su caudal de votos del 21 al 25. Pero hay otro dato que es interesante, que hay que analizarlo capaz con detalle, que es el dato del radicalismo. Porque acá sí me tengo que ir al 2023. ¿Se acuerdan que hubo una PASO y se acuerdan que participó Lustó de esa PASO? Y ahí Lustó sacó más de 510.000 votos frente a los 38.000 que saca Lula Levy. Bueno, estos son los números duros. Ahora, ¿cómo queda la banca? ¿Cómo queda configurada la legislatura porteña? Bueno, el bloque mayoritario en la legislatura porteña a partir de diciembre va a ser el bloque que lidera Leandro Santoro. De las 60 bancas concentra 20. Así que eso es un enorme desafío, ¿no? Hoy es el bloque mayoritario, pero gana 2 bancas más, así que pasa a consolidarse como la fuerza principal en la legislatura porteña. Después sigue el bloque libertario con 14 bancas, el PRO queda relegado a 11 y luego están los exaliados, que podríamos llamarlos los larretistas, que tienen 10 bancas y la izquierda solamente conserva 2. Entonces, yo creo que esa conformación de la legislatura nos trae un primer dato. Todo lo que Jorge Macri quiera aprobar lo va a tener que consensuar o con el bloque que lidera Santoro o con el bloque libertario y, en algunos casos, con ambos, cuando requiera las mayorías especiales. Santoro gana en 6 comunas, en la 4, la 8, la 9, la 3, la 5 y la 15. En algunas gana muy ajustado, pero hay otro dato que también es interesante de ver de cara al 27, que es que cuando uno en esas comunas suma las fuerzas libertarias y las del PRO, bueno, la derecha es quien finalmente se impone. Y hay otro dato que a mí me parecía importante, que es cuáles fueron las comunas con menos asistencia el domingo, ¿no? Como para pensar esta desesperanza en dónde se está instalando. Y ahí vemos que las comunas con menos participación fueron la comuna 1, estoy hablando de Constitución, estoy hablando de San Telmo, estoy hablando del barrio Carlos Mujica, estoy hablando también de Puerto Madero, ¿no? Pero una comuna mayoritariamente habitada por sectores, ¿no?, medios y medios bajos, porque la verdad Puerto Madero no es un barrio que esté densamente habitado. ¿Recoleta está dentro de No, Recoleta es comuna 2. Ahora, ¿qué otras comunas fueron las que tuvieron menor asistencia en esta votación? La comuna 3, 11, ¿sí? 11 y San Cristóbal, la comuna 4 y la comuna 8. En la comuna 4 y en la comuna 8, 1 de cada 3 habitantes vive en una villa, sin acceso al agua, a la cloaca, atendidos eléctricos seguros, en condiciones de hacinamiento. La mortalidad infantil está duplicada y la esperanza de vida reducida a 10 años respecto al norte, y la única herramienta capaz de poder transformar eso es la política. Por eso es tan preocupante que justo sea en estas comunas, en las comunas que corresponden, ¿no?, a los sectores medios y medios bajos, las que tengan el mayor nivel de ausentismo. Evita, vos que conoces esa zona, ¿cuánta influencia pudo haber tenido en que se redujera la participación de los ciudadanos de los barrios populares, las terribles tormentas del viernes y del sábado que inundó particularmente esos barrios, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que eso tuvo influencia. De hecho, la zona sur se inundó, ¿no? Por más que a los gritos Macri, Jorge Macri, traten de convencernos que no se inunda más, la ciudad de Buenos Aires se inundó particularmente el sur de la ciudad. De hecho, el barrio de Lugano, el barrio 20, se inundó completamente. Y la verdad es que cientos de familias perdieron todo. Yo creo que eso influyó, ¿no? Influyó en esta sensación de desesperanza y de frustración, en donde, bueno, llueve y perdés todo, y además tenés por otro lado, ¿no?, un jefe de gobierno que a los gritos te dice que la ciudad no se inunda más. Bueno, yo creo que eso tuvo su influencia, sin duda. Cuando nosotros miramos cuáles son las comunas con más participación, ahí de pronto nos encontramos de vuelta en la franja del centro de la ciudad de Buenos Aires. Los sectores medios, ¿no?, que todavía
siguen apostando a la política como herramienta de transformación. Donde más participación hubo fue en la Comuna 6, en Caballito, luego en la Comuna 11, que es Devoto, Villa del Parque, y en la Comuna 12, que es Adorni. Saavedra, Coglan, Urquiza y Villa Pueyrredón. Esas comunas, sí, han sido comunas en las que ganó Adorni, pero son las comunas que tienen mayor porcentaje de participación, que son las comunas históricamente de la clase media de la Ciudad de Buenos Aires, porque son las del centro. La verdad es que ya un poco cerrando la columna y a modo de conclusión, yo creo que la elección del domingo fue una especie de paso nacional. Creo que a las fuerzas minoritarias nos fue muy difícil en ese escenario poder tener una performance como la esperada. Me parece que finalmente la interna entre la derecha y la ultraderecha en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, la gana Milei. Yo creo que hay un fin de ciclo para el PRO y sus aliados que, insisto, todos hacen una muy mala elección. Uh-huh. De hecho, Lilita Carrió y la coalición cívica ni siquiera logran un representante en la legislatura. Lustó tampoco logra representación en la legislatura. Y me parece que esto sin duda abre grandes interrogantes, sobre todo el tema de la participación, enormes interrogantes y enormes desafíos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vamos a ir a hablarle a ese casi 50% que no cree que la política pueda resolver sus problemas cotidianos? Bien. Yo creo que ese será el desafío que tendremos el conjunto de las fuerzas políticas que creemos que la política es la herramienta de transformación para alcanzar la felicidad de nuestro pueblo. El PRO perdió su razón de ser. Está condenado. O sea, fue un partido que surgió. Sí, pero es un partido que surge con el objetivo de enfrentarse al peronismo. Prácticamente su único objetivo era ese, enfrentarse al peronismo. Y esa representación la perdió. Esa representación hoy la tiene La Libertad Avanza. Por lo tanto, pierde su razón de ser. Por eso están desesperados por irse. Por eso sale Ritondo a decir, démonos un lugar, por favor, lleguemos a un acuerdo. No se había enfriado, no habían cerrado el cajón, como le gusta decir a ellos, y ya estaban llamando por teléfono a ver si hacían un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Hoy Jorge Macri, desesperado en la ANCHAM, pidiéndole a Milei que se sienten a conversar y que lo apoye en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque si no puede gobernar. Perdió su razón de ser, o sea, perdieron la representación. Y le va a costar mucho a Macri. O sea, claro, se lo va a hacer pagar eso, ¿no? Claro. Pues yo hablé con gente del espacio de Santoro el sábado. Y ellos, porque hasta ese momento las encuestas le daban que podía salir primero, ¿no? Y ellos en ese momento estaban preocupados, porque decían que en los últimos 2 días el Adorni había empezado a crecer mucho de golpe. Sí. Y después hablé con otro que es, en realidad con otro que había hablado a su vez, y después eso fue indirecto, con la gente de Milei, que los tipos festejaban porque decían que el chiste del meme de Macri, diciendo que había que votar, llamando a votar a Adorni, tuvo un impacto y que por lo menos le dio 2 o 3 puntos más a Adorni. Sí, tuvo un impacto. Sin duda que tuvo un impacto eso. Sin duda. Tuvo un impacto eso y tuvo impacto la brutal entrevista de Mauricio Macri, no me recuerdo en qué canal, con los Penatos sentada al lado, diciendo, va a ganar Santoro, prácticamente diciendo, esta chica no la va a votar nadie. Sí. Que ella termina diciendo, no, yo me tengo fe. O sea, la entregó ahí, porque ahí obviamente el que está escuchando dicen, si Macri dice que gana Santoro, ¿dónde tenemos que ir? Y tenemos que ir a algún lado, el antiperonismo, a impedir que gane Santoro. Y obviamente no van a ir con el que está diciendo, esta chica va a perder. Bueno, para Macri es una herida narcisista básica, así que se agarró el avión y se tomó el... Se fue. Sí. Se fue y les liberó el camino para que vayan a negociar Ritondo, Santilli, claro, los intendentes. Sí, porque de alguna forma esta elección resuelve todos los temas de la elección que va a haber en la provincia de Buenos Aires. O sea, el peronismo vio claramente que si no va junto, le va mal. ¿Lo vio? Y a los de Macri ya tienen que ir a negociar desde un lugar de debilidad.
y ya lo tienen que aceptar. Sí. Entonces, 2 lugares dice que le quieren dar. 2 lugares dice que le quieren dar en la lista. Y bueno, le darán 2 lugares y lo tendrán que aceptar, porque ya vieron que... Donde demoren 2 meses más le dan 1. Claro. O sea, resuelve de alguna forma todas las discusiones que había casi toda la provincia. Manes acaba de denunciar que abandona la Unión Cívica Radical. ¿Ah, sí? Se fue, renunció a la Unión Cívica Radical, él y el hermano. No sé si hay mucha gente más en ese espacio, pero sí, se fue. Se fue de la Unión Cívica Radical con un comunicado diciendo que ya no lo representa. Estamos convencidos de que Argentina necesita una alternativa al fracaso del pasado y a este presente destructivo sin futuro. O sea, que yo creo que eso es un error de Manes, porque mucha de la gente que en esta elección votó a Milei, a Adorni, va a desaparecer el PRO, porque no le queda estructura si pierde la ciudad, y va a quedar una especie de vuelta de ese sector, ¿no?, a los radicales. Yo tengo esa impresión, que el radicalismo siempre... Y en la provincia sigue manteniendo se mantiene porque representa con bastante fidelidad a un sector de la clase media. En la ciudad le fue muy mal. Pésimo. Muy mal. Creo que han sido otro de los grandes derrotados. Yo mostraba los números, ¿no? De 511.000 votos que saca Lustó en el 23. Ahora solo queda reteniendo 38.000 sin poder entrar en la legislatura Lula Levy. Me parece que el radicalismo es otro de los grandes derrotados. No, en estas elecciones yo creo que sí, pero como partido es el que representa con más fidelidad a un sector de la clase media, sí, ¿no? Sobre todo yo creo que en la provincia se sostiene así. Nos tenemos que ir, las 8 de la noche, ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Gracias Carlos Dimare, gracias Pablo Casasola, Evita, muchísimas gracias por haber estado acá. Luis, mañana nos comunicamos telefónicamente. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 18 horas acá en la 530 para dar otra vez la vuelta completa. Chao. Somos radio, pero somos más que radio.